Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé el momento en que van a ver este video. Se me ocurrió hacer un par de videos para poder ayudarlos en este segundo cuatrimestre a resumir un poquito lo que estuvimos viendo en el primero. Voy a hacer uno por cada una de las clases y luego vamos a hacer un trabajo práctico de repaso. Voy a ir por el primero. En el primer trabajo vimos qué es la filosofía. Y para dar comienzo a esto trabajamos un mito. En este caso trabajamos el mito de Perseo. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con el mito y no empezamos como generalmente ocurre con Platón, con Aristóteles? Y fuimos tantos siglos para atrás. Porque la intención de esta cátedra es que puedan comprender que educación como espacio social existe desde siempre. Y el mito ordena a la sociedad a través de una manera específica de educar. En primer lugar, esto ocurre en lo que hoy conocemos como Grecia. En aquel momento, tantos siglos atrás, ese territorio lleno de islas y de mares era conocido como la Hélade. En la Hélade había diferentes ciudades. A estas ciudades las llamábamos polis. De allí viene la palabra política. Que son ciudades autónomas, no son ciudades-estado, son ciudades autónomas y cada una tiene diferentes formas de gobierno. Lo que las une es la cultura y esta cultura está atravesada por la religión. Esta religión, como ustedes bien pusieron en sus trabajos, es una religión politeísta y antropomórfica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hay un Dios supremo, un Dios, sino que hay muchas divinidades. Y antropomórficas es porque antropo significa hombre, morfo significa forma, y entonces estas divinidades van a ser representadas como figuras humanas. Un poco en contraste con religiones siguientes que dicen que los hombres fuimos creados, a semejanza de Dios. Para ellos, a los dioses los representan con formas humanas. Cuidado con eso. Bien, aclarado el tema de que a la Hélade los une la religión, esta religión, ¿cómo se expresa? Pues se expresa a través de los mitos. Los mitos son relatos cantados, pues no existía la escritura, por los poetas, a los que hemos llamado, ustedes también lo investigaron, aedos, y estos a su vez eran inspirados por las musas. ¿Quiénes son las musas? Divinidades del arte, llamémoslas así. A veces se las nombra 7, otras veces 3, pero lo importante es que estos aedos van a relatar solo aquello que debe ser recordado. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que los relatos míticos es lo que merece resaltarse, ya sea una epopeya o ya sea un hecho que puede quebrantar el orden social y por lo tanto debe recordarse cómo hay que ordenar ese hecho. ¿Sí? Después vamos a Perseo y lo analizamos mejor allí. Bien, entonces, ¿por qué el mito educa? Porque genera un orden social.
Si consideramos los mitos cosmogónicos, aquellos cantados por Hesíodo, vamos a observar que dicen al principio fue el caos. Caos significa desorden. Por lo tanto, en un comienzo fue el caos. Fíjense la diferencia con otras religiones que dicen el primer día se creó esto, el primer día se creó aquello, pero hay un Dios creador. Los griegos tienen la particularidad, y es por eso que allí va a nacer la filosofía, que su religión comienza de una manera totalmente diferente a las otras. Comienza con un gran desorden que debe ser ordenado. Y lo más temible para los griegos es retroceder a ese caos. Es una sociedad pujante, es una sociedad de comercio, es una sociedad fuerte, permanentemente amenazada por los persas, por lo tanto tienen la necesidad de mantenerse unidos. Y la religión, esta mitología, esta ritualidad, es la que le va a dar orden y coerción social. Bien, ¿qué es lo que van a ordenar primeramente? Bueno, ¿qué le toca a cada uno? Vamos a empezar por el principio. En griego se les dice los ergas y los timais. ¿Qué quiere decir? Los trabajos de cada uno y las veneraciones que deberán recibir. Lo primero que van a ordenar es el lugar que van a ocupar los hombres, los dioses y las bestias. A las bestias le van a dar un lugar particular. ¿Quiénes son las bestias? Los animales. Y fundamentalmente los animales comestibles. Ellos a los peces no los consideran bestias, ¿sí? A los bueyes, a las gallinas, son bestias. Los bueyes, por sobre todo, van a ser las bestias que van a ocupar un mayor lugar. Vamos primero por los dioses. No hay un dios central. Sí hay dioses que tienen cierto poder mayor sobre otros. Estos van a ser 3. Se los llama los dioses soberanos. Cada uno va a ejercer soberanía sobre un ámbito específico. En este caso, los 3 dioses soberanos van a ser Zeus, Poseidón y Hades. Poseidón va a ejercer la soberanía de los océanos, Hades la soberanía del inframundo, el mundo de los muertos, y Zeus va a ejercer la soberanía en los cielos y la tierra. Pero hay algo que también llama la atención, es que hay divinidades masculinas y hay divinidades femeninas. Y las femeninas tienen muchísima importancia. A tomar por caso voy a nombrar a Atenea. Atenea es hija de Zeus, es la diosa de la sabiduría. La filosofía va a referir siempre a Atenea, patrona de Atenas, una de las ciudades, una de las polis más importantes de la Hélade. Y por sobre todas las cosas, Atenea va a ser la gran triunfadora, la divinidad que va a llevar adelante la gran famosa batalla de Troya. Divinidades femeninas van a tener, así como los dioses soberanos, ámbitos donde ejercen su poder, en este caso Atenea en la sabiduría, pero además es la diosa de la guerra justa, por eso va a triunfar en Troya,
pero hay otras divinidades muy importantes como Afrodita, que es mi favorita, porque Afrodita es la divinidad que va a intervenir frente a cada situación amorosa. A veces mete la pata, como cuando hace enamorar a Paris con Helenis. ¿Se acuerdan de la película de Troya? Que Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, se enamora de una chica, Helenis, que en griego significa la más bella, que estaba casada con un señor que se llamaba Agamenón, y entonces se armó un lío bárbaro. Ahí intervino Afrodita, en ese lazo de amor. En el mito que ustedes leyeron de Perseo, también Afrodita interviene para que Zeus se enamore de Dánae. Cada vez que hay un vínculo amoroso, ellos van a considerar que hay intervención de la divinidad que tiene ese poder. Artemisa va a tener el poder de la naturaleza, después los romanos lo van a tomar como Diana, no la diosa de la casa, pero los griegos la van a llamar Artemisa, y es todo lo que tenga que ver con lo que está por fuera de la polis. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con lo agropastoril, con las cosechas, todo va a ser ámbito de acción de Artemisa. Luego vamos a tener a Hermes, un soberano muy importante porque es el dios del comercio, de la astucia, de los viajeros, en una polis como Atenas que está rodeada de mares, que van a tener muchos vínculos comerciales. Tener el protectorado de Hermes va a ser de suma importancia. Hestia, diosa de la casa. Ahí un poco me voy a ir a los lugares también que nos tocan ocupar, ¿no? Porque cuando digo hay un ordenamiento social, es una sociedad absolutamente patriarcal, ¿sí? Entonces, Hestia es la divinidad de la mujer, y la mujer casada debe permanecer en su casa, en un espacio particular que se le llama gineceo. Gineceo, escuchen, gineceo. Seguimos hablando de ginecólogo, viene desde allí la palabra, ¿no? Cómo todavía esta cultura se nos hace presentes. ¿Y cuál será el lugar de las bestias? Las bestias serán honradas en sacrificio. Entonces los hombres tendrán el deber de trabajar la tierra y ofrendar honores a los dioses. Las mujeres tendrán el deber de ser el hogar, la casa, la protección, el cuidado de los niños, encerradas, por cierto, no tenían vida pública, sí la tenían los hombres, y los dioses serán los grandes patronos de sus polis y grandes protectores de cada una de las acciones que realicen los seres humanos. Una de las características principales de los dioses es que son, lo voy a decir en griego, atánatos. ¿Qué quiere decir atánatos? Alfa en griego es negación, que no mueren, pero tampoco cambian, son inmutables. Esta palabrita, inmutable, guardadita, porque la vamos a retomar con Platón. ¿Qué es lo inmutable? Y también lo vamos a retomar con Aristóteles. Lo que no cambia, lo que siempre permanece. Fíjense cómo estoy ligando el mito a autores totalmente pasados en el tiempo, ¿sí? Pero sin embargo remiten a este mito originario. Esta característica también tiene que ver con que son los grandes consejeros de los hombres. Voy a desarrollar un dios más y lo que es un héroe para que se entienda un poco también
la diferencia entre héroes y dioses. Un héroe no es un dios, es hijo de dioses. Voy a tomar por caso a Aquiles, el gran invencible, el gran vencedor en Troya, porque los aqueos, que es los que enfrentan a los troyanos, lo van a hacer gracias a la fortaleza de Aquiles. Aquiles tiene una particularidad, es hijo, como Perseo, es hijo de Tetis, una diosa marina, y un hombre. Cuenta la historia que Tetis lo sumerge, siendo bebé, lo sumerge en un río particular de la mitología griega, lo sumerge en el río y lo sumerge tomándolo de los piecitos. Pues entonces todo su cuerpo va a estar protegido, solamente su debilidad va a ser aquel espacio de su cuerpo que no lo rozó el agua, pues la madre era una divinidad marina y es su talón, donde la madre lo tenía tomado. Y es así como muere, ¿no? Una historia muy conocida, el talón de Aquiles. Cuando hablamos de esto hablamos de una debilidad. Fíjense cómo todavía hoy seguimos repitiendo frente a una debilidad, y bueno, es su talón de Aquiles. A eso estamos refiriendo. Y por último, voy a nombrar, ¿se entendió entonces? Los dioses son hijos entre dioses, ¿sí? Ahora, un héroe es un hombre que puede ser invencible, como en el caso de Aquiles, pero es hijo de un dios, una diosa en este caso, y un ser humano. Después, cualquier cosa lo seguimos trabajando. Este tema es muy interesante porque van a pasar a la historia, van a permanecer en la memoria de los hombres. Por eso ellos buscan la inmortalidad de esa manera, no a través de su cuerpo, sino manteniéndose en la memoria. Vuelvo a las musas. Las musas son hijas de Mnemósine, ¿no? La diosa de la memoria. Entonces fíjense cómo este tema de la memoria también va circulando por esta cultura. Va circulando y va circulando. La memoria, la vista, son todas cuestiones que van a trascender en el tiempo. Y por último voy a ir a Apolo, que luego lo vamos a retomar con Sócrates. Es hermano de Artemisa, es su hermano gemelo. ¿Y por qué me interesa Apolo? Apolo en Troya lucha a favor de los troyanos, se enfrenta a Atenea. Miren si no era poderoso Apolo. Es el dios del sol. El dios del sol, y además es el dios de la lógica y la razón. Entonces, si digo que ya en la mitología griega hay un dios que es el dios de la razón, cuán equivocado está pensar que la filosofía es el surgimiento de la razón, pues la razón humana es condición de humanidad. Por eso hablamos de que hay un pasaje desde la racionalidad mítica, desde un modo de pensar, pensamiento en griego, logos, de un logos mítico a un logos argumentativo que será el logos filosófico. Pero cuidado con esto, razón humana es condición. Por lo tanto, la filosofía no va a ser el surgimiento de la razón. Será el surgimiento de otras cosas, pero no de la razón. La razón es anterior. Por eso empezamos con el mito. Bien, a ver, que estoy con machete porque algo que quiero que no se me escape nada. Vamos un ratito a Perseo para que se entienda.
Yo les di un trabajo que era que lean el mito de Perseo, porque bueno, primer cuatrimestre, estamos tratando de conocer un poco filosofía. Yo sé que es un espacio curricular muy difícil, es muy difícil entender las lecturas de los filósofos, pero ¿por qué? Porque se habla en metáfora. Nada de lo que leamos es literal. Entonces, si yo les pregunto, a ver, pero ¿qué es lo que pasa en el mito de Perseo? Y ustedes me cuentan que Perseo quiso ir a por la medusa, y les voy a decir, no, eso ya lo sé, eso ya lo sé. ¿Qué es lo que pasa en el mito de Perseo? ¿Qué es lo que quiere enseñar a los griegos el mito de Perseo? ¿Por qué hablamos de educación a través del mito? No era tan literal la cosa. Entonces, lo que pasa en el mito de Perseo es que hay un vínculo entre, cada vez me acerco más al teléfono, cada vez peor, hay un vínculo entre los dioses y los humanos. Zeus se enamora de Dánae, pero Zeus todo lo puede. Zeus es un dios muy poderoso. Y recuerden que ahí había una profecía, esas profecías siempre las relata Apolo. Apolo en su oráculo tiene como guardadas todas las profecías, que decía que el padre de Dánae moriría en manos de su nieto. ¿Qué hace? Este hombre encierra a la hija. Y esto yo se los cuento así rápido porque ustedes ya lo leyeron. Y Zeus, que está enamorado porque a los dioses les atraen las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque las diosas que tienen al lado no envejecen nunca, están siempre iguales, son atánatas y son, esto que decíamos, inmutable, nunca cambian. ¿Qué les atraen de las mujeres? Esto que envejecemos, que tenemos arrugas, miren lo bien que viene para estos tiempos. Entonces, se enamora de Danae, se transforma en una lluvia de oro, ahí está toda la poesía puesta en el mito, y logra concebir un hijo, y ese hijo es Perseo. Perseo, por tanto, será un héroe, porque es hijo de Zeus y de una humana mortal. Ahora, pasa todo el mito, no se los voy a contar porque ya lo leyeron. ¿Se acuerdan que va y propone que él, para resolver tal situación, tiene que ir a buscar a la medusa? Y ahí empieza lo que a nosotros nos interesa. ¿Cómo educa este mito? ¿Qué está queriendo decir este mito? Que los hombres solos no pueden. Que los hombres son débiles. Que tienen que honrar a sus dioses. Que tienen que honrar porque los necesitan. Que hay una superioridad en estas divinidades que ellos veneran. Y que sin esas divinidades no lograrán estas situaciones fantásticas como es cazar a la medusa. Voy a tomar un solo ejemplo, pero bueno, recuerdan que él se pone el gorro de Hades, el que lo hace invisible. Hades le cede ese don, pero por sobre todo, y siempre, la más inteligente, la que se lleva todas las glorias, todos los honores, es Atenea. Porque es Atenea, recuerdan que Medusa, si te miraba, te convertía en piedra, ¿sí? Y es Atenea la que le presta su escudo para que se refleje sin que él vea directamente con sus ojos a la medusa, para que la refleje y él pueda cortarle la cabeza a Medusa. Entonces, ¿hay preguntas en el mito? Sí. ¿Hay respuestas? También. Respuestas de acuerdo a la época, respuestas de acuerdo a estas creencias, pero hay respuestas. ¿Hay preguntas?
y hay respuestas variadas, respuestas apoyadas en diferentes divinidades, pero que van a dar lugar a esta sociedad a seguir preguntándose. Luego, en el próximo video, vamos a ver la tragedia y de ahí el pasaje en sí a la filosofía. Pero recuerden que hay filosofía porque hay búsqueda, porque hay pregunta, siempre que la pregunta se la haga a un hombre. Entonces, ¿hay filosofía en algunos pasajes míticos? Sí. ¿Hay búsqueda de conocer? Sí. ¿Hay filosofía en la tragedia? Por supuesto. Ya lo vamos a ver cuando veamos Antígona. Porque la filosofía es duda, pregunta y capacidad de asombro y maravilla. Además de ser el amor por la búsqueda del saber, como la definen los diccionarios. Bueno, espero que los haya ayudado. Voy a intentar grabar otro sobre tragedia y otro sobre Sócrates, así con estos videos los pueden ver todas y todos y damos comienzo al segundo cuatrimestre. Buenas noches.